en recientes días falleció la periodista, poeta, catedrática y gran artista, literata nacional, Maruja Vieira White, el pasado 28 de octubre. Nos deja una carrera, una trayectoria artística muy interesante, muy bonita para las letras del país. Y para hablar de ella, de su vida, hemos invitado a una amiga de la casa. Ella se llama Constanza Vieira Quijano y nos acompaña aquí en el estudio de la Bolche Radio. Querida Constanza, muy buenos días, bienvenida aquí a los estudios de Bolche Radio. Muchas gracias, buenos días. Efectivamente estoy acá de manera presencial y no por computador como se usa hoy en día. Muchas saludes a todos y todas las oyentes. Bueno, querida Constanza, hablábamos por fuera de micrófonos pues lo que significó para la familia Vieira la partida de Maruja. Nos gustaría que nos compartieras esas reflexiones con la audiencia. Bueno, mi tía Maruja Vieira White ya era la última persona de una generación muy brillante en mi familia. Su hermano mayor, mi papá, Gilberto Vieira, que como algunos oyentes sabrán, pues fue secretario general del Partido Comunista, 12 años mayor que mi tía. Uh-huh. Mi papá nació en Medellín, toda mi familia es realmente antioqueña por esa rama, con un bisabuelo inglés mío ahí colado en la mitad, y el resto son antioqueños, y ella nació en Manizales. Uh-huh. Entonces su poesía nostálgica sobre la infancia tiene mucho que ver con esa ciudad. Y a ella le hicieron unos homenajes muy hermosos el año pasado en Manizales. El que más la conmovió fue que imprimieron poemas suyos y los pegaron en las paredes de la plaza de mercado de Manizales. Ese fue el homenaje que más le gustó de todos los que le hicieron con motivo de sus 100 años. Ella cumplió 100 años el 25 de diciembre del año pasado, el año 22. Constanza, ¿tú cómo caracterizarías la obra de ella? ¿Cómo la identificarías como su obra literaria y su obra periodística? Bueno, como periodista, mi tía fue una gran periodista cultural. Ella hacía transmisiones durante más de 20 años por Radio Sutatensa, cuando vivía en Cali, y tenía su espacio cultural, que por cierto debe haber audios que se pueden reproducir hoy en día, que son piezas que no pierden actualidad, porque eso, por ejemplo, los comentarios de mi tía sobre las cartas de un escritor con otro escritor, son cosas que mantienen vigencia y de altísima calidad. Eso está con acceso gratis y se puede reproducir y se encuentra en la web. Ella donó toda su obra en la Biblioteca Luis Ángel Arango y a Manizales, en la ciudad de Manizales. Eso como periodista. También fue como periodista pues docente en facultades de comunicación como la Universidad Central. Le encantaba ese trabajo. ¿Qué dictaba? ¿Cómo? ¿Qué dictaba? Periodismo cultural. Periodismo cultural. Sí, la importancia del periodismo cultural y bueno, tener uno como periodista el contexto de la cultura, el contexto de la literatura, de la pasión por la palabra correctamente utilizada, de la corrección de las palabras. Algo que alguna gente cree que eso pasó de moda, pero no es verdad. Bueno, y sobre su obra como poetisa, ¿le gustaba la palabra poetisa a Maruja o poeta? Mi tía en realidad no peleaba por cosas bobas. Okay. Realmente ella decía, no, pues si me quieren decir poetisa, pues que me digan poetisa, porque me suena como a sacerdotisa, o sea, como a maga de la palabra. Pero a mí sí me gustaba que ella dijera que era poeta.
A mí me gusta la palabra poeta, no me gusta la palabra poetisa. Sí. Pero bueno, sobre su obra, sobre su poesía, ¿tú cómo la identificas? ¿Cómo la caracterizas? Bueno, ella comenzó muy joven a escribir. Su primer libro, muy hermoso, fue reeditado, se llama Clave Mínima. Es sobre distintos temas. Siempre la poesía de ella a mí me ha conmovido mucho hasta el llanto. Siempre sollocé en sus lecturas de poemas. Trataba de ir siempre a sus lecturas de poemas. Es una poesía que a mí pues me llega muy hondo, me interpreta por completo. Ella tuvo muchos novios y se casó tarde. Ya en esa época pues le decían, ¿y por qué no se casa? ¿Por qué sigue soltera? Y entonces ella hacía una reivindicación de la soltería, pero después de todas esas aventuras amorosas, dio con un poeta extraordinario que era José María Vivas Valcázar, un poeta caucano. Se enamoró perdidamente de él y se casaron. Pero resultó que ese poeta, ni siquiera ese matrimonio no duró ni un año. Mi tía ya estaba, cuando él murió, ya estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo. Su hija póstuma es Ana Mercedes Vivas Vieira, mi prima, hermana, también poeta, también periodista, pero ella más relacionista pública y publicista. Y a partir de la muerte de José María, la poesía de ella se torna muy nostálgica por el amor perdido. Y es muy, muy conmovedora realmente. Es como, dicho en los términos de hoy en día, una poesía por la tusa, ¿no? El dolor por el amor que se fue y que siempre la acompañó. Dime. Bueno, a mí me gusta mucho la poesía también. A veces escribo, pues obviamente no con las aspiraciones de algo más, sino simplemente a veces como desahogarse, como no sé, bueno. Pero me causa mucha curiosidad las mujeres que en este país tomaron la decisión de salir al espacio público siendo poetas, siendo literatas, con sus obras, con sus sentimientos, con sus palabras expuestas al mundo. Y yo quisiera saber si de pronto ella te contaba o cómo fue ese momento en el que ella empieza a publicar sus libros, cómo fue la aceptación, cómo fue el meterse en ese mundo, digamos, también muy machista de alguna forma u otra, pues de la palabra, de los círculos de la palabra de Bogotá y de Colombia. Bueno, ella entroncó con un grupo de grandes artistas, poetas, intelectuales que, pues claro que todos eran seguramente machistas, pero gente como ella o como Matilde Espinosa de Pérez y otras. En ese tiempo Matilde no era de Pérez todavía. Realmente eran bienvenidas en esos grupos. Por ahí he leído comentarios que deben ser ciertos, de que mi tía fumaba y bebía a la par con ellos, y las mujeres en general que se metían con los artistas de esa época. Bueno, pienso que en cuanto al comportamiento, pues eso no era lo esencial, ¿no? Lo esencial es que ella dice por acá, creo que fue precisamente en una cita que sale en el semanario Voz de esta semana, que escribe José Ramón Llanos, y él cita algo muy bonito, que ella dice que la poesía está dentro de uno y lo que hay es que sintonizarse con ella, encontrar las palabras y llevarla al papel. Yo creo que esa es la clave también, la poesía está dentro de uno. Constanza, uy, qué pena, Marguito. No, fresco. Es que me causa la curiosidad porque se referencia a la sociedad manizaleña conservadora,
muy anclada a las tradiciones. ¿Cómo fue ese trasegar en esa sociedad? Porque digamos que si hoy todavía Manizales sigue siendo una sociedad conservadora, no me imagino comenzando el siglo XX. Sí, pues mi familia es muy especial, porque ustedes saben que en esa época, pues que supuestamente no había, sino liberales y conservadores. Si había socialistas, era como Rafael Uribe, que también era de mi familia, pero que era liberal. Entonces, mi papá y mi tía eran hijos de un conservador, o sea, miembro de la hegemonía conservadora, y como tal fue coronel durante la Guerra de los 1000 días, en contra de Rafael Uribe. Y por el lado de mi abuela eran pues requete liberales. Mi abuela era hija de un inglés que se casó con una Uribe, y creo que es el culpable de que Antioquia se haya extendido hasta el río Atrato, porque él es considerado el geógrafo pionero del Urabá. Él se llamaba John Henry White, pero se colombianizó el nombre y tomó el nombre Juan Enrique White, Enrique con H. Fue lo único que mantuvo de su origen inglés. Juan Enrique White es uno de los fundadores de Dabeiba, y él escribía mucho y escribía libros y decía, no, Antioquia, porque él amaba Antioquia, tiene que meterse hasta el Atrato. Y uno cuando está en el Atrato, cuando está en el Chocó, uno dice, oiga, ¿y aquí qué hace Antioquia? Y ellos mismos no saben. Nosotros nos preguntamos lo mismo. Bueno, pues yo creo que fue mi abuelo, mi bisabuelo, o sea, el abuelo de mi padre, el que propuso que Antioquia se extendiera hasta Murindo, frente a Bojayá. Es Antioquia, bueno, hasta la costa, medio Atrato. Ese coronel se encuentra con un joven white menor de edad, 14 años o algo así, en una de esas batallas, y va y lo entrega a la familia, como diciendo, bueno, la familia White, Uribe, miren, ustedes, señores, el señor John Henry White, Juan Enrique White y señora Rita Uribe, cuiden más a sus hijos. Miren, me lo encontré en pleno campo de batalla, aquí se los vengo a entregar. 14 años tenía el que se había volado de la casa para meterse con las tropas del pariente Rafael Uribe. Entonces, en esa escena en que está devolviendo el coronel del gobierno conservador, está devolviendo a un soldado niño a sus padres, hay una niña que mira así por el dintel de la puerta, y esa niña es mi abuela, que era todavía una chiquita, era la menor de todos esos 12 hermanos. Esa abuela, pues, cuando creció, en ese momento se la pilló el coronel, no dijo nada, pero empezó a escribirle a los padres, y esperó a que tuviera 17 años y le propuso matrimonio a los papás. Y se casaron efectivamente, una liberal, una hija de familia liberal con un coronel conservador. Mi papá decía, era un conservador decente. No, nunca le dijo godo, porque yo le decía, papá, pero entonces su papá era godo. No, mijita, era un conservador decente. Entonces, ese conservador decente, dentro de la hegemonía liberal, dentro de la hegemonía, el gobierno de la hegemonía conservadora, es nombrado gerente de las rentas de Caldas, y por eso ellos van a dar a Manizales. Esa es la historia. ¿A dónde van a dar? A un barrio donde, a una casa que colindaba con la casa de un chico que era un poco mayor que mi padre en ese momento, que era Alzate Avendaño, Gilberto Alzate Avendaño. Eran los dos casi nadie. Los dos Gilbertos, vecinos, amigos desde su infancia, adolescencia. Mi padre decía que no es cierta
anécdota según la cual mi papá llevaba a su vecino y amigo Gilberto Alzate a la iglesia y que le mostraba, le levantaba las faldas a las estatuas de los santos en la iglesia y le decía, si ve, eso no existe, es un palo con una ropa encima. Mi papá decía que esa anécdota era muy bonita, pero que era inventada, y realmente él o ellos respetaban mucho la religiosidad de sus padres. Ambos eran religiosos, tanto mi abuelo conservador como mi abuela liberal. Pero cuento toda esta historia tan larga para explicarles que el hogar donde ellos nacieron, así efectivamente Manizales tiene que haber sido requeta godísima en esa época, si lo es ahora, pero el hogar era un hogar donde había tolerancia por las ideas diferentes. Y precisamente te quería preguntar por eso, bueno, Gilberto, estamos hablando, José Luis Díaz Granados también escribe y dice, el gran dirigente comunista del siglo XX, ¿cómo era la relación ahí entre política, entre los hermanos Vieira White y Maruja? Pues qué posiciones tenía, o sea, también es interesante saber si habrían discusiones, si de pronto habían tensiones o siempre desde el marco del respeto, bueno, ¿cómo era esa discusión política al interior de la familia? Bueno, mi tía fue militante del Partido Comunista. Ah, carachas, eso sí, Sí, no sé. Lo que no sé es exactamente la época, pero a mí me parece que fue durante las peleas internas del partido en la época de Durán. Okay. O algo así, porque mi tía me contaba que había habido una pelea tan desagradable en donde mi papá había sido tan maltratado que ella había llegado donde mi papá y le había dicho, tome mijito su tal carnet de afiliación del partido porque a usted lo tratan allá muy mal sus compañeros, y entregó el carnet y dejó de militar a partir de ahí, pero años 40, pero no sé cuándo exactamente. Sí, seguramente en las peleas de Durán, pero, bueno, entonces estamos hablando que no habían grandes discusiones, o sí, entre ellos, entre los hermanos Vieira White, así como... Mi papá era cuidadosísimo de no ponerse a discutir política con mi tía, además es que mi tía también tenía una lengua muy, muy, muy afilada y muy acertada también, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que ellos no discutían de política, la verdad. Cultura. Se querían muchísimo, Uh-huh. pero no, yo nunca los oí discutir de política. A ellos dos no. Constanza, bueno, a partir del fallecimiento de Maruja, grandes portales, medios, no, se convirtió en un duelo, un luto para las letras nacionales. Eso me hace preguntarte, ¿qué lugar tiene Maruja dentro de la literatura nacional? ¿Qué lugar crees que puede, o sea, para que sea recordada para posteridad? Bueno, pues creo que ella fue más conocida este siglo que el siglo pasado. Okay. Eso la tenía muy feliz, eso le alargó la vida. Las condecoraciones, los homenajes, los reconocimientos, las visitas y las consultas de las poetas jóvenes que iban a su casa, a propósito aquí de mi compañera de set en la radio Bolche, en la Bolche Radio, le encantaba. Ella se fue volviendo más importante este siglo. Tiene que ver con, yo creo, el trabajo de difusión de su obra que hizo su hija, mi prima, utilizando y aprovechando todos sus conocimientos como estratega de medios y todo esto, para darla a conocer. A mí me queda difícil calificar la obra de mi tía, por lo que les dije que realmente la palabra de mi tía conecta por completo con la poesía que yo tengo adentro y me conmueve profundamente, siempre,
toda mi vida me ha conmovido hasta las lágrimas toda la poesía de mi tía, sin excepción, todos sus poemas. Y ven como, bueno, no, Marguito. No, pues yo solamente quería añadir que aparte de eso, bueno, conforme a una investigación que estoy haciendo en este momento, me parece también muy importante destacar el papel de periodista, de una mujer periodista, que no solamente es como Emilia Pardo Umaña, sino pues que hubo muchas otras mujeres que también hicieron parte de este movimiento como de mujeres periodistas, valga la redundancia un poco, ¿no? Porque, bueno, si bien las letras son muy importantes, también el hecho de, pues, quiero recalcar en esto porque me parece que si una de las grandes conquistas para las mujeres en el siglo XX acá en Colombia fue aparecer en el espacio público, y Maruja, gracias a eso, también ocupó muchos espacios ejecutivos, ¿no? Que fue una de las primeras mujeres en ocupar muchos espacios ejecutivos en estos, digamos, en estos círculos, ¿no? Y que esto también está dado precisamente pues de alguna manera por su brillantez en el momento, ¿no? O sea, por estar en el lugar correcto y hacer las cosas correctas en ese momento. No sé si... Sí, que me parece que es algo que vale mucho la pena resaltar. Entonces yo creo que el lugar de ella más allá, o sea, pues ahí como metiéndome un poco a responder ahí como más allá de ver, digamos, literariamente o no sé hacia dónde va la pregunta específicamente, también es reconocer ese espacio que ella tuvo para abrir puertas y abrir caminos para las mujeres. Sí, y yo quiero destacar una cosa que a mí me llena de orgullo por ella. Ella es todavía de esa generación en donde las mujeres no se les daba educación sino hasta cuarto de bachillerato, educación en una normal. Esa fue la educación que tuvo mi tía y nada más. Y llegar a ser académica de la lengua. Ella era la que estaba a cargo de la letra D. No sé si ustedes saben que cada académico de la lengua es responsable de una letra del abecedario. Okay. Cuando a ella la nombraron académica de la lengua, me decía muy contenta que había quedado como encargada de la letra D, que no había quedado en una de esas letras que hubiera que defender, como la ñ, la che, la ey. Entonces, cualquier duda que uno tuviera con una letra que comenzara por la letra D, pues ella tenía que resolver la duda. Y lo mismo llegó pues por ese cargo también a ser miembro de número, creo que se llama. Hay uno que es miembro correspondiente y otro miembro de número. Entonces, el que es miembro 100% en la Academia Colombiana de la Lengua es como una especie de miembro asistente en la Real Academia Española. Y llegar una persona autodidacta hasta allá y recibir la condecoración más alta de Chile, la Orden Gabriela Mistral, que era su maestra, le escribía y unas cartas preciosas a Gabriela Mistral, y llegar pues a lo que le dio este gobierno, ¿no? La Orden al Mérito de la Cultura, que era lo que hablábamos, es la mejor de las 3 órdenes que concede el gobierno nacional, porque es una orden dirigida específicamente a los artistas. Ustedes saben, tanto Lagarto que ha recibido la orden de Boyacá y todo eso. Sí. Pues mejor no tener la orden de Boyacá, como se la dieron al pobre Enrique Grau. Mejor tener esta orden, esta orden que estábamos mirando bien cómo se llama, la Orden Nacional al Mérito. Y se la entregó el canciller, ¿no? En el más alto grado, el grado de Gran Cruz. Sí, porque es una orden que tiene una normativa ahí, me imagino, en donde es el que lo entrega es el canciller, pero el que lo concede, el que concede la orden es el presidente. Son como grados ahí dentro de la orden. Entonces, yo no sé si tuviste, Constanza, que en medio de los resultados electorales, el país en llamas, en caos, analizando, y Petro tuiteó,
Se nos fue Maruja. Sí, no, él puso Sí. como homenaje a Maruja Vieira. En el Sí. momento en que todo el mundo estaba mirando datos y Petro, homenaje a Maruja. Ven, Constanza, yo te quiero hacer como la última preguntita de Maruja porque también quiero hablar un poco de periodismo. ¿Cuál es el mayor legado que te deja la tía Maruja a ti, a todo lo que haces, bueno, a ti? Mm. Su forma de ser en cuanto a no pelear por cosas chiquitas. Eso. No pelear por cosas chiquitas. Yo creo, sí. Por ejemplo, eso de que si poetiza o poeta, no le importaba. Díganle como quiera. O sea, tú no peleas por los y las. Como periodista yo considero que yo no soy la persona destinada a decidir si alguien se siente nombrado por mí o no. Okay. Si unas personas dicen que no se sienten mencionadas por mí, si yo solamente digo los poetas, pues entonces yo digo los y las poetas, pero solamente lo digo una vez en un artículo, Okay. porque no me gusta estéticamente como suena. Mi tía decía que era inclusivo, ¿no? Ah, ella sí le gustaba o... Sí. Ella decía que digamos, los poetas era un término inclusivo. Y lo decía de una manera bastante convincente. Que me gustaría como repasar dónde fue que la leí, pero no me acuerdo porque he leído muchas cosas sobre ella en estos días. Bueno, Anita, yo te quiero contar una anécdota. Yo conocí a Constanza en un Festivos. Entonces estaba ella en la caseta de Festivos y cogió el periódico y... Pink Floyd, ¿quién escribió de Pink Floyd en voz? O sea, ¿qué es esto? Y yo quedé como pues fui yo, compañera, mucho gusto. Entonces me contó una anécdota que no sé si tú la recuerdas, Constanza, de un artículo de los Beatles que tú escribiste y que creo que Edgar Caicedo te censuró. No, eso fue una pelea de casi un año, casi. Increíble. Cuéntanos. Nosotros queríamos escribir, había un periódico mensual, un periodiquito mensual, que yo creo que era de 4 páginas, que era como un inserto que circulaba una vez al mes con Voz, dentro de Voz, que se llamaba el periódico Juventud. Y ahí trabajábamos varios de nosotros nos volvimos periodistas profesionales a partir de, bueno, desde antes de eso, y otros tomaron otro camino. Pero teníamos 2 temas. 1, queríamos escribir sobre los Beatles. 2, queríamos escribir una entrevista con unas monjas de teología de liberación. No, ni lo uno ni lo otro. Rock es un tema absolutamente decadente, ¿no? Y Iglesia Católica no. O fuera de las páginas de Voz, perdón. La emoción. Dándome, boté el micrófono. La primera vez que me censuraron, porque después vinieron más, pero a mí me da risa cuando nuestros colegas de los medios masivos dicen, a mí nunca me han censurado. Bueno, en primer lugar, un solo periodista censurado es una censura contra todos. Eso es un principio que hay que tener en la vida. Okay. Primero, ¿no? O sea, todos estamos presos si Julian Assange está preso. Y a todos nos están matando en Palestina. Pero sí, entonces Edgar Caicedo efectivamente no nos permitió. Y fue una discusión, eso terminó con que Alexandra Pineda, que ya trabajaba en El Espectador, se salió enfurecida, nunca volvió y se sigue acordando con mucha rabia que no nos dejaron publicar ese artículo, pero los que seguimos insistiendo, finalmente, en diciembre, ya terminándose el año, logramos convencer al jefe de redacción de Voz. Yo era jefe de redacción, pero del periódico Juventud, pero el que mandaba era el jefe de redacción de Voz y ese era el que no quería el rock, porque era decadente, y entonces por fin nos dejaron publicar el artículo sobre los Beatles. Ay, entonces lo podemos encontrar en el Sí, archivo. sí, A ver, Vamos a buscarlo vamos ahorita. a buscarlo como allá, trin. Y más adelante
la entrevista con un par de monjas. Ok. Pero sí, nos lo dejaron y es fácil de encontrar, porque lastimosamente terminamos adelantándonos a la noticia más nefasta, que fue que la misma semana en que circuló nuestro muy luchado artículo durante un año, mataron A John Lennon. a John Lennon en Nueva York. Increíble. Increíble. Así fue. Constanza, ya que Pero estamos... no, yo quiero agregar otra cosa. Bueno, dale. Con toda mi estimación para Edgar Caicedo, pero es que Edgar Caicedo no sabe que mi papá toda la vida me llevaba el disco de los Beatles a la casa el mismo día en que había salido a circulación en Colombia, porque ustedes saben que pues el disco de acetato primero salía en Londres, después salía en Nueva York, no sé qué, y como a los 2 meses y medio llegaba a Colombia. El día que llegaba al mercado colombiano, ese día Gilberto Vieira iba y compraba su disco y me lo traía a la casa de regalo a mí y se sentaba conmigo en el sofá que todavía tengo yo y oía conmigo canción tras canción y me las traducía una por una. ¿Ok? Bien, o sea, estamos hablando de Gilberto, una faceta que no conocíamos, rockero. ¿Le gusta? Rockero, es que me decía, es que los Beatles son unos revolucionarios. ¿Vio? Señor. Me encanta. Y me decía, y mi mamá le hacía coro, que decía así, cuando Bach irrumpió en la escena musical, también los papás decían, como le decían a mis compañeros en el colegio, los papás, uy, no, eso es mucho ruido. Pues cuando surgió Bach, también era mucho ruido. Entonces, esos son los revolucionarios, al principio no los quieren. Oye, pero eso sí es chiva, porque uno tendría la imagen de Gilberto escuchando rock soviético, ¿acaso? Sí. O sea, por mucho rock soviético. Oye, Constanza, nada más por chisme, que ya me contaron que una vez Jorge Enrique Roble, oigan No. Botero y Edgar Caicedo casi se van a las manos por discusiones. ¿Eso es cierto? Yo no tengo ni idea. Hay que Ay, preguntarle. Lo tampoco. llamo inmediatamente a preguntarle apenas salga de aquí. Oiga, que usted se iba a dar en la jeta con Edgar. Pero no, Caicedo. lo que yo quiero es, Edgar Caicedo aquí es una leyenda. ¿Cómo era Edgar? Sus ojos chiquititos detrás de unas gafas muy gruesas, verdosas, muy trabajador, tenía papeles como de 1 metro de altura en su escritorio, pero siempre sabía dónde estaba tal o cual papel. Yo creo que era organizado, sí. Y como jefe de redacción, cuchilla, implacable. Pues realmente yo tenía que ver con él únicamente a través del periódico de la juventud y pues mi experiencia con él es la que les cuento, ¿no? Sí, tensiones. Y porque también nosotros tratábamos de diseñar con más blancos y entonces había en esa época la tendencia de que no, que los blancos, eso era un diseño que era muy costoso porque no se aprovechaba bien todo el espacio blanco de la página. Entonces nos criticaban el diseño y uno se pone a mirar el diseño del diario Tierra, del periódico Tierra en el año 30. Creo que fue el primer periódico que tuvo el Partido Comunista, dirigido por Luis Vidales, y era puro diseño de lo más revolucionario, pero que sigue siendo un diseño revolucionario hoy en día. Bueno, y ya, qué pena contigo. Periodismo, tú eres una destacada periodista, has tenido una experiencia, una larga trayectoria. Inevitable preguntarte, ¿cómo es el ejercicio periodístico hoy en Colombia? Tenemos pues una serie de debates, ¿no? Con portales del clic, con la inmediatez de la información, con la irrupción de las redes sociales, los portales web. Bueno, ¿cuál es tu evaluación del periodismo, Constanza? Bueno, teniendo en cuenta que el 85% de lo que circula en la red es fake news, creo que el periodismo sigue siendo igual que toda la vida. Una referencia,
o sea, un referente en donde que la gente va a tener que seguir buscando para verificar que lo que leyó o lo que le contaron sí es verdad. Ese tiene que seguir siendo nuestra tarea. Creo que no nos debe importar la opinión según Twitter ni las tendencias según Facebook. No debemos olvidar que esas son redes privadas en donde el dueño puede apagarla cuando quiera. A mí me parece un error que el presidente de Colombia esté sacando tantos tweets en una red social que es de propiedad de un tipo trumpista que cuando el señor quiera le quita sus 6 o 7 millones de seguidores a Petro. Me parece un error. En protesta he dejado de leer sus tweets porque sé de alguien de la oficina de prensa de Palacio, que es alguien que afortunadamente no va a estar cuidando el puesto, sino que va a estar diciéndole a Petro sus verdades cuando haya que decírselas, que es Gloria Ortega. Puedo decir su nombre porque no es secreto que está trabajando allí, y ella es una persona con peso en la cola que puede decirle a Petro de pronto en algún momento: oiga, deje de estar escribiendo libros en Twitter. La comunicación directa, la que prescinde de nosotros los periodistas, es importante, pero creo que Petro está manejándola mal. A mí como editora, lo que más me molesta son sus errores gramaticales, de ortografía y de puntuación. Creo que un presidente debe dar ejemplo de corrección. Parece que cuando viaja tiene mucho tiempo para escribir, y esas son las catilinarias que ha escrito por Twitter, en donde hago la distinción que la pelea que ha estado dando Petro en favor de la causa palestina, por primera vez en muchas décadas o en mucho tiempo, bueno, porque a Santos también hay que reconocerle que estableció relaciones con Palestina, aunque lo hizo a escondidas. No nos vinimos a enterar sino 5 días después de que lo había hecho, por una carta que publicó el embajador de Palestina. Pero de ahí para atrás, a la viceversa y la visconversa, pues esta es la primera vez que no me toca decir no en mi nombre en cuanto a la posición que toma un presidente de Colombia, un presidente de mi país, frente a la tragedia del pueblo palestino. Esta vez puedo decir: oiga, Petro está actuando en mi nombre, estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Ahora ha llamado a consultas a una extraordinaria embajadora de la que hemos podido sentirnos orgullosos por su trabajo al traer a todas las personas que habían quedado atrapadas en esta espantosa, no es guerra, hay que decir genocidio, porque guerras cuando hay algún tipo de simetría. De simetría. Sí, claro. Y bueno, se nos atravesó esa tragedia, entonces ya se me olvidó qué estaba diciendo. Ven, y digamos en esa discusión, ¿tú cómo ves, digamos, personajes como Vicky Dávila? A mí me gusta una cosa, me gusta de Julio Sánchez Cristo. Él tiene el principio de no hablar mal de los colegas al aire. Ok, a mí me parece bien, porque hay un principio en el periodismo que yo he ejercido, y es que siempre creo que lo nuestro es un trabajo colectivo. ¿En qué medida? En que cada ojo ve algo distinto. Y es muy importante que haya muchos ojos distintos mirando. Lamentablemente, pues sí, Vicky está relacionada con una familia de la mafia, del Cesar, y parece que tiene su debilidad por ahí, pero también puedo decir que le he visto entrevistas muy bien hechas, al lado de otras que no tanto. Entonces, no tiene sentido utilizar este espacio para atacarla a ella, que no está acá y no se puede defender. Ok, perfecto. 11:47, Constanza, muchas gracias por participar acá, por acompañarnos, por visitarnos. Bienvenida, esta es tu casa, el Semanario Voz. Espero que no sea la última. ¿Extrañas mucho Barranquilla? No, para nada. Yo extraño los Andes.
No, para mí el más extraordinario paisaje es el de la niebla enredándose en los árboles en nuestras montañas andinas. Me hace falta. Tal vez porque crecí con cuadros regalados por el maestro Gonzalo Ariza, regalados a mi padre. Bueno, igual acá te esperamos pronto, ¿no? Esta es tu casa y micrófonos abiertos para tus opiniones, para tu periodismo. Y gracias por compartirnos un pedacito de Maruja, un pedacito de la familia Vieira White, un pedacito de lo que es la gran historia del semanario Voz. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Las felicito Oye, por este estudio que está muy bien montado, está muy bien. Oye, una cosita, vamos a poner música. ¿Qué canción de los Beatles le gustaba a Gilberto? No, pero yo quería preguntar por la tuya. O sea, si nos puedes decir las dos. Una tuya y una de Gilberto. No sé. Yo creo que a mi padre le hubiera gustado que yo dijera que le gusta Imagine de John Lennon, porque mi padre fue un luchador por la paz siempre y un hombre que tuvo fe siempre en el futuro. Imagine es eso. Imagínense un mundo, y empieza John Lennon a contarle a su hijo cómo es el mundo, cómo va a ser el mundo, cómo se puede uno imaginar un hermoso mundo en el futuro. A mí me gusta, bueno, por ejemplo, I Am the Walrus. Lo chistoso siempre cuando pido canciones es que no las tengo, entonces me toca descargarlas. Oye, ¿te imaginas a Gilberto escuchando? O sea, ¿qué hubiese dicho? Oye, no, más bien, la gran pregunta es, ¿el Voz alguna vez se pensó hacer radio? ¿En esa época, Constanza? Lo que pasa es que en esa época la radio estaba súper controlada. ¿Por qué sería? Sí, claro. No nos daban jamás, a una emisora del Partido Comunista, no nos daban licencia ni de peligro. Teníamos algunos programas, por ejemplo, yo trabajé en un programa que era de 1 hora, un noticiero que era 1 hora, creo que era a las 6, en una emisora de Super que se llamaba Noti5, la dirigía Reinaldo Ramírez. Ahí me tocó dar la noticia trágica de la muerte de Bateman. El M19 quería que la noticia viniera desde la prensa extranjera hacia adentro. Y como yo trabajaba en una agencia soviética, me invitaron a una reunión con 2 o 3 periodistas de prensa extranjera a contarnos del accidente del avión en el que iba el comandante del M19, y yo salí de esa reunión para mi trabajo en Noti5, y entonces llegué con la chiva y le dije, bueno, mira, tengo esto, que ya era por la tarde, pues, y las agencias europeas ya estaban durmiendo, bueno, en fin. Y, ¿quién te lo dijo? Me hizo el interrogatorio de rigor, ¿no? A ver si era que yo me estaba inventando la noticia. Me dice, miércoles, sí, parece que es cierto. Uy, gravísimo y tal. Y terminamos nosotros dando la chiva trágica para Colombia. Pero eran espacios muy limitados, en emisoras de muy bajo rating, de manera que, pues, sí hay que tratar que nuestros gobiernos, este gobierno, ¿se deje ver? No, en serio le entregue internet, acceso más fácil y más barato o gratuito a internet a nuestro pueblo, para que puedan oír este tipo de programas. Yo siempre pienso en la gente que está más llevada, en la que está más lejos, en la que está más aislada, y ustedes saben muy bien que en esas regiones donde están nuestros campesinos, nuestras campesinas, no entra Bolche Radio. Es verdad, compañera, pero algún momento tenemos una AM y la romperemos.
11:52 de la mañana y vamos a poner Muy bien. a John Lennon aquí. Imagine suena en La Bolche Radio.